Hubo, hubo una situación con una familia. ¿Con cuál dirá usted? No es de la Biblia, hermano. Hubo una situación con la familia de Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, Jacobo. Hubo una situación ahí. Resulta que José era uno de los hijos, ¿verdad? José era uno de los hijos y José tuvo un par de sueños que Dios se los dio. Y viene el muchacho y le cuenta los sueños que tuvo a sus hermanos. Entonces, y los hermanos al escuchar los sueños se llenaron de envidia y de enojo, porque los sueños eran de que él iba a ser levantado. En resumen, él iba a ser levantado y él iba a ser bendición y sus hermanos iban a servirle a él. Y entonces él siendo de los menores, entonces sus hermanos se levantaron ¿cómo se supone que esto va a ser así? Entonces deciden y hacen un plan malévolo y fueron al campo y José recibió una túnica de colores por parte de su papá, que terminó de poner en su corazón algo feo a estos hermanos de José. Voy a tratar de hacer la historia bien simple. Después usted puede leer la historia en la Biblia. La cosa es que hay una situación y estos hermanos, como estaban enojados, se enojaron con José, tendieron una trampa. Tendieron una trampa y lo terminan vendiendo como esclavo. Estos hermanos terminaron vendiendo como esclavo a José. Y se llevaron a José y a su papá le dijeron que había muerto, había sido despedazado, había sido muerto. El muchacho murió, papá. No le dijeron la verdad al papá. Entonces hay una situación. Este es uno de los tantos problemas que pasó en esta familia. A lo largo de la historia, usted lee el libro de Génesis, ahí está toda esta historia. Entonces pasa el tiempo, luego viene José y es levantado donde él fue vendido, porque Dios lo levantó de una manera tremenda. Termina siendo mano derecha del faraón porque fue llevado a Egipto, y en Egipto es levantado. Aquel hombre que vendieron como esclavo fue levantado y fue señor sobre muchas cosas. Entonces vino un tiempo de hambre en el cual Jacobo mandó a sus hijos a pedir ayuda a Egipto. Y resulta que José, al hermano que ellos habían vendido, era el señor con el cual tenían que hablar. Pero sus hermanos no tenían ni idea de que José era el que vivía en Egipto y que había sido levantado de grande manera. Luego se dan cuenta, por eso les digo que lean la historia, se dan cuenta de que se trata de José. Y José tiene misericordia de ellos y les dice que traigan a su papá y que vinieran todos a vivir en esa tierra que él los iba a alimentar. Ok. Pero viene un tiempo, hermanos, y quiero que vayamos a Génesis 49. Jacobo, el padre de ellos, está por morir. Y antes de morir, él va a hacer algo. Génesis capítulo 49 del 1 en adelante. Yo les diré dónde vamos a parar porque no lo vamos a leer todo.
¿Lo tenemos? Génesis 49. Y llamó Jacobo a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacobo, y escuchad a vuestro padre Israel. Recordemos que a Jacobo se le cambió el nombre Dios y le puso Israel. Y empezó a hablarle a uno por uno de los hijos de él. Ok. Rubén le dijo: tú eres mi primogénito. Es decir, él era el mayor de todos. Mi fortaleza, le dijo, y el principio de mi vigor. Hasta ahí se escucha bien, ¿verdad? Que le dijeran así se escuchaba muy bien. Le dijo: tú eres mi primogénito. ¿Qué más le dijo? Mi fortaleza y el principio de mi vigor. Ok. Principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal. Wow. Ahí como que le cambió el semblante a Rubén. Y dijo: ya no me huele algo mal esto. Empezaste bien, papá. Iba bien, papá, con mi descripción. Pero después le dice: impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho. ¿De dónde? De tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Vamos a parar un momento ahí. Se suponía de que Jacobo era tiempo de que iba a bendecir a sus hijos. Y empieza hablándole de esta manera. Y empezó con Rubén, con el hermano mayor. Recordemos que, como dije al principio, vendieron a su hermano José. Vienen a Egipto donde José estaba. Son ayudados por José. Son bendecidos, se establecen allí. Tienen alimento, techo. No les falta nada. Pero pasó todo ese tiempo y llega el tiempo donde Jacobo está muriendo, está por morir, y los llama y empieza a hablar con a cada uno de ellos. Yo quiero que pongan mucha atención, hermanos. Y empezó a hablar el mayor, con Rubén. Y él le dice en el versículo 4: impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. ¿Sabe lo que había pasado, hermanos? Quiero que vayamos a Génesis 35, 22. Génesis 35, 22. Mira lo que había hecho Rubén, el hijo mayor de Jacob. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, es decir, Jacob, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Podemos leerlo una vez más. Solo ese vamos a leer. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina, es decir, la mujer de su papá, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Es decir, su papá se dio cuenta de lo que su hijo hizo. Volviendo al 49, es de eso que Jacob se refiere cuando le dice: por cuanto subiste al lecho de tu padre. El lecho es el lugar donde duerme. Entonces te envileciste, dice, subiendo a mi estrado. Ok, seguimos leyendo. Simeón sigue con los hijos. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron
toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Sigue hablando con sus hijos. ¿Con quién estaba hablando aquí él? Simeón y Leví. Vayamos a Génesis nuevamente 34. Génesis 34, versículo 25 al 29. Vamos a ver qué fue lo que habían hecho estos muchachos. Ok, leemos. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor de los dos, una vez más, el 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Amor y Siquén su hijo los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. ¿Cuál era el problema que estaba pasando aquí? Es que hombres de esa ciudad violaron a la hermana de ellos. Entonces ellos se llenaron de ira, y por eso les dijo Jacobo en el capítulo 49, porque en su furor mataron hombres. ¿Cuántos aquí se enojan de cuando en cuando? ¿Hay muchos enojones aquí? Padre, ayúdanos, por favor. Y el enojo es causado por algo, ¿verdad? Entonces, hermanos, el enojo por lo que habían hecho a su hermana los hizo tomar venganza con su propia mano. Pero mira lo que dice en el versículo 6 del 49 nuevamente. No, en el 6. Porque en su furor mataron hombres. Mira lo que dice. Vamos a Efesios 4:26, porque es normal que nos enojemos. ¿Es normal, sí o no? Es normal. Vamos a Efesios 4:26. Efesios 4, ¿qué dije? 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces tenían, hermanos, ¿a quién no le va a doler que le hagan eso a un familiar? Solo que sea de palo el hombre, porque no siente. Pero sintieron dolor y se enojaron. Pero el problema fue que la ira, diga conmigo, los dominó. Ok, ¿cuántos han sido aquí dominados por la ira? Ay, Dios mío, bendito. Dominados por la ira, e hiciste lo que la ira te dijo que hicieras, y te encendiste con furor en tu corazón. Entonces, ¿cuál fue el pecado? Que te airaste. Es que la ira te dominó, y la ira se enseñoreó de ti y te hizo hacer, decir o planear algo.
para tomar venganza y satisfacer tu alma, tu corazón. Satisfacer que tomaste venganza de lo que te hicieron. Los hijos de Jacob hicieron eso, y su papito, su papá, the father, les estaba recordando lo que habían hecho. Les estaba recordando todo lo que habían hecho. Los muchachos pensaron que su papá los estaba reuniendo para declarar todas las bendiciones que iban a haber sobre ellos. Pero les estaba recordando lo que hicieron. Mira lo que dice Efesios, ahí mismo en Efesios 4:31. Lo leemos. Quítense de vosotros, leámoslo fuerte, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Si nosotros no quitamos esas cosas de nosotros, pasará lo que dice un versículo antes, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sigamos leyendo. Quítese, por lo tanto, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. Si yo no perdono, ¿puedo ser perdonado? Según la palabra, ¿verdad? No según yo. Entonces, hermanos, la ira, la amargura, gritería, maledicencia es peligroso. Es peligroso. Es algo que te sigue. Lo que hiciste es algo que te sigue. Y es necesario detenerlo. Esto pasó con la familia, los hijos de Jacob. Volviendo a Génesis 49. Mira lo que dice. Mira lo que dice el 5 una vez más. Simeón y Leví son hermanos. ¿Armas de qué? De iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma. Hermanos, armas de iniquidad, sus armas. Las armas pueden ser utilizadas para hacer justicia, pero las armas de ellos eran armas de iniquidad, porque sus armas eran dominadas por la ira, por el alma turbada de ellos. El cuchillo es utilizado, usted lo puede usar para preparar una buena comida, llamarme y decir que venga y guardar el cuchillo por ahí. O el cuchillo puede ser utilizado, como en las noticias vemos día con día, para asesinar, matar y destruir, herir. Entonces, el cuchillo no fue creado para eso, pero en un corazón y en manos llenos de ira, se convierte en un arma de iniquidad. Mi lengua, diga conmigo, mi lengua, my tongue, para los que hablamos solo inglés, puede ser utilizada como un arma de guerra contra las potestades, o puede ser un arma muy peligrosa, dangerous. Puede ser un arma muy peligrosa. Armas, porque le dijo armas de iniquidad, sus armas son malas. Son para uso malo, porque toman justicia ustedes mismos. Toman justicia ustedes mismos. Hermanos, que Dios te libre y me libre de tomar justicia por nuestras propias manos. Pero hermanos, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que no es fácil dejarle las cosas a Dios?
No es fácil dejarle las cosas a Dios. No es fácil dejarle las cosas a Dios. Porque todos nosotros queremos que las cosas que se resuelvan más si yo puedo resolverlas. ¿Estamos de acuerdo que no es fácil? Así que lo único que es la ira los dominó a estos muchachos es agarrar sus armas e ir a matar a todo cuanto hombre se les pusiera enfrente, por lo que a su hermana, a su familiar, le habían hecho. Y Jacobo se acordó de eso y le dijo: armas de iniquidad a sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor, es decir, en su ira, ¿qué hicieron? Mataron hombres. Y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré, dice Jacob. Hermanos, Jacob maldijo su furor, su ira, porque fue dura. Dios quiere que nos despojemos de todo eso. No, pero hablando en serio, Dios quiere que nos despojamos de eso. Porque si no, no vamos a ningún lado. No, de hecho sí vamos a un lado. Sí vamos a algún lado. Porque siempre tenemos que llegar a un lado. Pero nunca nos podremos quedar así. Si yo no me despojo de todo eso, hermano, yo no entro en el reino de los cielos. No entro en el reino de los cielos. ¿Saben por qué? Pregúnteme por qué. Gracias por preguntar, hermanos. Eso quiere decir de que alguien o yo nunca aceptó la obra salvadora y transformadora del Espíritu Santo de Dios. Y si alguien no recibió la obra transformadora del Espíritu Santo de Dios, no puede entrar en el reino de los cielos. No puede. Aunque el hombre quisiera ayudarte, no va a poder. Entonces, si usted no puede vencer la ira, la amargura y todo lo que decía en Efesios, el maldecir, la malicia, el enojo, la gritería, hermanos, el que no puede vencer eso, diga conmigo: necesito ayuda. Necesitamos ayuda. Podremos ser mi hijo. Yo podría ser hijo del mejor pastor, por decirlo así. Porque estos muchachos eran hijos de Jacobo. Eran hijos de Jacobo. Por lo tanto, diga conmigo: la salvación ¿es qué? Individual, personal. ¿Cuántos no caminaron con Jesús y nunca fueron transformados? Y era Jesús, Jesus Christ the Lord. Era Jesús. Y muchos dicen que se fueron. No soportaban la palabra. Entonces no recibieron todo. Y era Jesús. Hermanos, ¿cuántos han leído la parte donde dice que las obras, todo lo que dijimos, hablamos e hicimos, estarán ¿qué? Escritas. Porque Dios es un Dios justo. Parecía que ya estaba todo arreglado aquí porque ya habían tenido un buen tiempo. Pasaron toda la escasez. Habían 5 años ¿cuántos años eran? 7 años de escasez. Y mira, habían pasado todo tranquilo. Pero viene el tiempo de arreglar cuentas. Parece que me está yendo bien. Mira, no necesito tanto de Dios, estaría así, porque parece que todo me va bien. Todo lo que emprendo sale bien. Invierto aquí y prospero. Empiezo un negocio y prospero. Me están llegando muchos clientes. Estoy siendo muy
triunfador, pero tarde o temprano el IRS pide cuentas. Y si el IRS pide cuentas y no se le escapan, hermano, no trate de huir del IRS, por favor. Si del IRS nadie se libra, dígame si alguien se va a librar del que todo lo ve. Dígame si alguien se va a librar. Diga conmigo, me puede estar yendo bien, pero a lo mejor no todo está bien. ¿Y por qué lo decimos con miedo, hermano? Diga conmigo, me puede estar yendo bien, pero a lo mejor no todo está bien. ¿Es posible, sí o no? Dice la palabra de Dios que por decirlo así, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo bien cómo dice. Pero dice que, por decirlo así, la espiritualidad o el bienestar de alguien no se mide por los muchos bienes que tiene. Si alguien se acuerda, lo puede buscar, me ayuda. Se lo agradecería. No se mide por los muchos frutos que tiene, por los muchos bienes que tiene. No se mide así. Pero muchos dicen, mientras más soy prosperado, más sé que estoy más cerca y metido con Dios. Y yo sé que Dios prospera. Dios prospera, hermanos. Pero Él dice, Juan dijo, amados, yo deseo que sean prosperados en todo, así como prospera su alma. Si estoy prosperando también espiritualmente, la bendición viene de Dios. Si solo estoy prosperando por fuera, algo anda mal ahí. Algo anda mal ahí. Gloria a Dios por nuestro pequeño. Hermanos, pero sí o no, hermanos, seamos bien sinceros, porque esta prédica es para ser bien sincero o sinceros, como dijo Cantinflas. ¿Verdad que los ojos se deleitan con lo material? ¿Cuántos sinceros hay aquí? ¿Verdad que los ojos se deleitan con lo material? Hermanos, los ojos hasta le hacen así. Agarran una tonalidad y un brillo que dice, wow, eso viene de Dios. ¿Saben que en la vigilia, el hermano que compartió la palabra de las 5 de la mañana era un extraterrestre? El predicador era un extraterrestre. Sí, era un extraterrestre. Yo cuando terminara el culto se me olvidó decirle, pero le iba a decir, hermano, ¿usted de aquí o es un extraterrestre? Le iba a decir. Y él me iba a preguntar por qué. Y yo le iba a decir, es que lo que usted predicó ya no se habla mucho en estos tiempos. Y él habló. ¿Cuánto duró la predicación? Los que estábamos aquí, algunos 15 minutos. Leyó más de lo que habló. Pero al final él termina diciendo, no mezclemos las cosas de Dios, dice, con el mundo. Habló en Daniel 1. Y él decía así, dice, cuando tenemos que buscar primero al Señor, decía. Y él habló que pusiéramos las prioridades, Dios primero. Y él decía, a veces yo pierdo dinero por estar aquí, pero no importa, decía.
Entonces, quiero estar, dice, donde tengo que estar. Bueno, allá él sí cumple esa palabra y espero que la cumpla, ¿verdad? Pero la palabra es cierto. La palabra es verdadera. Si yo estoy buscando mi prosperidad, no estoy buscando la voluntad de Dios. Si yo busco la voluntad de Dios, el hermano Robert, brother Robert, decía que buscáramos primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendría por añadidura. ¿Añadidura qué es? Yo ya tengo y se añade, se añade, se añade, se añade. Hermanos, toditito, te voy a decir así para que sepa. Toditito lo que usted está haciendo, todito lo que usted está poniendo primero, déjeme decirle que está siendo escrito en las memorias de Dios. Todo está siendo escrito. Su fidelidad como un siervo fiel y su infidelidad como un siervo infiel. Todo está siendo escrito, hermanos. Como esas cámaras que me están grabando ahorita, y lo que estoy diciendo quedará marcado. Todo será recordado. Jacob lo reunió. Vamos a tener una reunión, hijitos. Empezó por Rubén. Rubén era ¿qué? ¿Quién era Rubén? El primero. ¿Y qué es lo que dijo Jesucristo? Que los primeros terminan siendo ¿qué? Él terminó siendo un postrero. Según los estudiosos, de Rubén no salió ni un juez, ni un profeta, nada. Hermanos, vamos a seguir. Versículo 8. Judá le dijo, en el 49 otra vez, ¿verdad? Judá, ¿qué dice? Te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Hasta ahí vamos a leer. Ay, Judá de haber dicho, aleluya, me libré. Mira, conmigo fue tranquilo mi papá. Y es que Judá, hermanos, hizo un acto muy precioso. Pero antes hizo aberraciones. Hizo aberraciones este hombre. Judá no había sido la ovejita blanca de los hijos. Había hecho cosas tremendas aún con su propia hija. No había sido una buena pieza. Pero mire lo que le dice: te alabarán tus hermanos. Y y todo lo que leímos. Pero hay un porqué, hermanos. Y es que cuando estas personas, un poquito atrás, fueron a pedir ayuda a Egipto, Judá hizo un acto muy precioso. Y vamos a ir a Génesis 44. Génesis 44. Vamos a leer un poco, algo bastante. Ok. Recordemos que estos muchachos hicieron algo terrible con su hermano José, ¿verdad? ¿Qué hicieron con José? Lo vendieron como esclavo. Y ahora, hermanos, están delante de José. Pero ellos no saben que es José. ¿Ok? Ellos no saben que es José.
y vinieron a pedir ayuda porque había escasez y no había comida. Mira, vamos a leer desde el 30 y, no, del 18 al 34. Leemos juntos. ¿Lo tenemos? Entonces Judá se acercó a él, a José, ¿ok? Y dijo: ay, Señor mío, te ruego que me permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo. Pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a su siervo diciendo: ¿tienes padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano, que era Jacob, y un joven, y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Este es Judá hablando, ¿ok? Y un hermano suyo murió, que ellos hablando de José, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre, ¿qué hacía su padre? Lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor: mira, José, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. Esto fue lo que dijo Jacob. Y el uno salió de mi presencia, que era José, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió, y aquí pongamos mucha atención, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego por tanto, José, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, y esta pregunta leámosla juntos, hermanos: ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Este es Judá hablando. ¿Hablando qué? José les había pedido que llevaran a Benjamín, el hijo menor, que Jacobo lo amaba mucho. Entonces, si venían, volvían a ver el rostro de José. Si venía con el muchacho, y les iba a dar de lo que ellos necesitaran, provisión y todo, y volverían a ver el rostro de él. Entonces Judá, aquel que había hecho mucho daño, había hecho mucho pecado también, como Rubén, como lo que hizo el otro que estábamos leyendo en el 49, Leví y Simeón. Entonces había hecho mal también. Pero ¿sabes de lo que él no estaba dispuesto a hacer más? A seguir haciéndole mal a su padre. ¿Quién es tu padre, hermanos? Nuestro Padre es el Señor Jesús, el Dios poderoso. Cuando
estaremos dispuestos, como Judá, a entregar nuestra vida, porque él entregó su vida en vez de su hermano menor. Cuando yo leí eso, hermanos, me partió. Porque él está diciendo a José: José, mira, está bien, pero por favor, deja ir a mi hermano. Deja ir a mi hermano y yo me quedaré en lugar de él. La Biblia dice así: no hay mayor amor que ¿qué? Que aquel que da la vida por uno de sus hermanos. ¿Y qué es lo que Dios pide de nosotros? Que hablemos en lenguas, amén. Que digamos profecía, amén. ¿Qué pide de nosotros? Que os améis los unos a los otros, dice, como yo os he amado. Judá enmendó su error poniendo su vida por su hermano. Mira qué belleza. Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos, hermano? Voy a poner esta cáscara de guineo aquí para que se resbale mi hermano. Bueno, ni modo, Benjamín. Te tocó, viejo. Te tocó. Vas a tener que quedarte porque mira, nosotros tenemos que vivir, Benjamín. No. Él sabía que su padre, escuche esto, hermano. Él sabía que su padre no resistiría un mal más, un dolor más. ¿Cuánto más tiene que resistir nuestros padres, hermano? Nuestras aberraciones. ¿Cuánto más tiene que soportar nuestro padre la desobediencia? ¿Cuánto más tiene que soportar nuestro padre la indiferencia? ¿Cuánto? Pero eso sí, todos como Judá y los hermanos llegamos al Padre pidiendo ¿qué? Ayuda. Todos bajamos y vamos al monte y le decimos: Padre, ayúdame, bendíceme, dame, Señor, prospérame, acelera el proceso de mi compra, acelera el proceso de mi venta, de esto, de lo otro. Bendíceme, y nos convertimos en cabritos que dicen me, solo me. Dame, bendíceme, cómprame, ayúdame. Enséñame, muéstrame. Y Dios muestra y te haces el del ojo cerrado porque no es lo que querías ver. Dios te da una palabra, pero cierra los oídos porque no era lo que querías escuchar. Dios te dice: obedece, sométete a tus autoridades, aunque lo veas todo pelón. Ahí donde lo ves, ahí es a quien he puesto, te va a decir el Señor. Hermanos, obedecer es lo que quiere el Señor, no sacrificio. Mira los muchachos cómo llegaron. Mira, don José. Mira, don José, que venimos aquí por bendición, porque nosotros en Inglaterra decimos tayuca, man. Está terrible ahorita, don José. Y venimos por trigo, porque allá no hay. Mi papá está muriendo allá allá mi papá está en Opico, El Salvador. Porque ellos sí son de allá. Y llegamos y le decimos: mira, Señor, mira mi papá, mi mamá allá en mi país, Señor, y mira mi situación, Señor, mira mi enfermedad, mira esto. Y solo al Señor le decimos que mire, que oiga. Óyeme, Señor, escúchame. Y somos tan atrevidos que le decimos así al Señor: mira, recuerda tus promesas, Señor. Vamos atrevidos nosotros. Porque como Moisés lo dijo, pero Moisés obedeció.
Y usted le quiere recordar al Señor sus promesas, y el Señor viene y le va a recordar su desobediencia. Mejor hablamos de otra cosa o seguimos hablando. Ya voy a decir, como dice el predicador, sigo o paro, dice. Ya lo han escuchado, ¿verdad? No, hermanos. Dios está hablando a nuestra vida, hermanos. Dios está hablando a tu vida. ¿Sabe lo que le explicaba a alguien yo? Que el amor de Dios, eso me lo dio el Señor el martes pasado en oración. El amor de Dios es manifestado. Muchas veces el amor de Dios lo tenemos nosotros como: vení, hermano Nelson, vení. Venga. El hermano Nelson es mi actor siempre. Yo tengo un contrato con él y tengo que respetarlo. Él es mi actor siempre. Entonces el amor de Dios, uno espera que así sea siempre el amor de Dios. Venga, hermano, un abracito. Todo va a estar bien. ¿Cómo es? Everything will be alright. Todo va a estar bien, le digo. Todo va a estar bien. Chale gana y tranquilo. Y dice: me dieron un abrazo. Es porque Dios me ama. Y viene un falso profeta y le dice: porque así dice el Señor, por cuanto estás obedeciendo, yo multiplicaré todo en ti. ¿Será Dios hablando cuando Él conoce mi vida? I don't think so. No lo creo. No lo creo. Pero eso es lo que mi oído quiere oír. Eso es lo que mis ojos quieren ver. ¿Sabe dónde se muestra el amor de Dios? Cuando viene un profeta de Dios, un hombre o mujer de Dios, que la vida de él es revelada por el Señor y le dice: Dios te llama a obedecer. ¿Era lo que él quería oír? Tal vez no. Pero es lo que él necesita escuchar. Y entonces se le da la palabra. Pero ¿con qué se quiere quedar uno mejor? Que me abracen de cuando en cuando. Que cada vez que vengo un abracito, un abracito, un abracito. Y llegas a tu casa y dices: el Señor me tiene que amar mucho. Me dieron un abrazo. Hermanos, todos necesitamos un abrazo siempre. Yo abrazo, me gusta abrazar. Los niños vienen y me abrazan y me gusta abrazar. Pero ¿sabe qué es lo que necesito yo, hermanos? Necesito que Dios demuestre su amor como lo demostró en la cruz. Gracias, Nachito. Gracias, mío. ¿Sabe cómo lo demostró el Señor? ¿Sabe cómo demostró Dios su amor, hermanos? El amor de Dios fue manifestado con sangre, azotes, con muerte, con dolor, con gritos. ¿Te imaginas ver a Jesús? Hermano, viaja 25 años atrás y mira a Jesús en tu imaginación. Míralo así, crucificado, que toda la sangre saliendo. Dime tú si eso podría a mí decirme que, mira, ahí está el amor de Dios. Ahí está el amor de Dios. Jamás pensaría así. Me traumara al ver esa escena. ¿O no te traumara a ti? Traumar al ver esa escena de muerte, de dolor. Ver a Jesús que esas bolas que tenía el látigo tenían puyas, hermano. Imagínate que guistes de vidrio o algo, lo que sea. Y se lo metían a Jesús, se lo enterraban así. Y cada vez que entraba en su espalda, ¿sabe lo que hacía eso? Traía carne para afuera. Por eso dice la palabra que por su llaga, no dice por sus llagas. Dice: por su llaga fuimos nosotros curados, porque todo su cuerpo era una sola llaga. Dígame si eso es, a mis ojos naturales, amor.
Pero la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese acto era el amor manifestado en hechos por parte del Señor. ¿Sabe cómo es manifestado el amor de Dios en usted? Cuando usted y yo morimos al viejo hombre. Cuando muere el viejo hombre. Y para que muera el viejo hombre, ¿qué tiene que pasar, hermanos? A veces dolor, a veces desierto, a veces proceso. ¿Y dónde puedo ver el amor de Dios ahí, pastor? ¿Cómo puedo ver el amor de Dios ahí? ¿Verdad que cómo podría decir uno estando pasando en una situación y uno dice, ¿y dónde está el amor de Dios en esto? Pues sí, déjame decirte que ahí está el amor de Dios. ¿Por qué no me bendice el Señor con las finanzas que le estoy pidiendo? Si te las da, ¿sabes qué vas a hacer? Te voy a ver un domingo sí y un domingo no. 2 domingos no, un domingo sí. 3 domingos no, un domingo sí, ningún domingo. ¿Por qué? Porque se puede manifestar lo que realmente eres o estás buscando. El amor de Dios a veces me limita para que yo no pare de depender de Él, para que no me detenga de buscar de Él hasta que el viejo hombre tenga que morir. ¿Y después qué pasa? Viene el Señor y abre las ventanas de los cielos, porque sabe que lo que te va a dar no vas a ser un avaro, sino que vas a utilizarlo como un instrumento para bendecir a otros también. Pero mientras no, solo pensarás como aquel necio que dijo, voy a hacer unos graneros más grandes porque la bendición ya no me cabe. ¿Y qué dijo? Tonto, no sabes que hoy mismo pedirán tu alma. Hoy mismo morirás. Hermanos, Judá hizo muchas aberraciones. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho aberraciones delante de Dios? Everybody aquí, todos. ¿Cómo puedo enmendar eso? Entregando mi vida. Entregando mi vida. Pero de verdad entregando mi vida. ¿Sabe lo que pasó en José? Cuando escuchó a Judá decir esto. Vaya al versículo 40 al capítulo 44. Una vez más al 44, versículo 33 y 34, y luego pasamos al 45. ¿Lo tenemos? Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, porque por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. 45. Mira lo que hace este acto, hermanos. Conmueve verdaderamente. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban ¿qué? Turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José,
vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. No os pese. Yo quiero escuchar, y tú quieres escuchar, la voz de Dios diciéndonos: mira, lo que hiciste estuvo muy mal. Muy mal. Pero ¿sabes qué? Ya no te preocupes. Hoy que has entregado tu vida, todo tu pasado puede ser borrado y perdonado, y puedes empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Y ya no solo vendrás a Dios por ayuda o auxilio como un 911, como una emergencia, sino que entregarás realmente tu vida a Él. Y vivirás para contar tu testimonio de cómo Dios te levantó cuando realmente entregaste tu vida a Cristo Jesús. Para terminar, quiero que vayamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 19. Desde el versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuanto creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. En Jesús, escuche, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿qué vino sobre ellos, hermanos? Vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Para hacer lo que Judá hizo, necesito la obra del Espíritu Santo en mi vida. Necesito la obra del Espíritu Santo. Mira lo que le preguntó. O sea, Pablo tuvo que ver algo en estos muchachos para preguntarles: oigan, muchachos, ¿y ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hermanos, si solo crees en el Jesús, hombre que caminó con los discípulos afuera, no es el todo eso. El gol es que el Cristo que murió y resucitó ya no esté afuera, sino que esté dentro de mí. Entonces, si Cristo vive en mí, tengo al Espíritu Santo. Y si tengo al Espíritu Santo, tienen que haber frutos, señales. Y en este caso los discípulos dicen que solo recibieron al Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y ¿qué más? Y profetizaban, decía ahí. Hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces tienen que haber señales en mí que Cristo Jesús vive dentro de mí. Tiene que haber manifestación de algo. En mi vida tiene que haber
manifestación de algo. Olvídate por un momento de las lenguas, olvídate de las lenguas. Pero Juan dijo así: el que viene después de mí, él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, es poder en nosotros. El Espíritu Santo me habilita a hacer lo que en mis fuerzas jamás podría hacer con mis fuerzas. Negar un día de trabajo. El poder amar a mis hermanos. En la palabra dice que el Espíritu Santo es el que hace amar. El Espíritu Santo es el que nos hace amar. Entonces el amor es un fruto del Espíritu Santo. Ya no vamos a vivir, hermanos, en el solo decir por decir, sino el mostrar frutos que de verdad hemos recibido a Cristo Jesús. Tengan mucho cuidado, hermano. Yo no quiero, ni Dios quiere, que viva en una mentira pensando que ha recibido a Jesús y tal vez no ha recibido a Cristo Jesús. ¿Por qué cree que le dice Dios a una de las iglesias así? ¿Qué dice en Apocalipsis? Que Él estaba tocando en una iglesia. Si alguien está tocando allá afuera, ¿qué quiere decir, hermanos? Que Él está afuera y no está adentro. ¿Te imaginas a Jesús tocando en la puerta de la iglesia, hermano? Por favor, déjenme entrar. Tal vez Jesús está tocando tu puerta. Tal vez Cristo está tocando la puerta de tu corazón, queriendo entrar. Y tú piensas que está. Y tienes frutos de que la ira te gana. Maldices. Juzgas. Piensas pensamientos desagradables delante de Dios. Y hablo a todos, hermanos, los que tenemos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 año, semanas. No importa cuántos años tienes en la iglesia, en el lugar. Si no le has abierto tu corazón realmente y no hay frutos en ti, déjame decirte, hermano, que hay algo mal. Hay algo que está mal. Si no estás dispuesto a negar lo material por Cristo Jesús, hay algo que está pasando ahí. Hay algo que está pasando ahí. Te lo digo porque te amo. Jamás te voy a hablar una mentira. Prefiero que te vayas. No quiero, porque no quiero que te vayas hablando mal también. Porque ya estarías pecando igual. Entonces no quiero que te vayas hablando mal. Si no entiendes ahora, no hable mal, pero mejor. Así que, hermanos, ¿cómo puedo despojarme entonces del furor, de la ira, de la soberbia, orgullo, desobediencia? Recibiendo al Espíritu, a Jesucristo en mi vida. Y dejar que el Espíritu Santo haga la obra en mí. Y con eso yo voy a poder amar, olvidar, perdonar. Y que todos estemos unánimes una vez más. Pónganse sobre sus pies, hermanos y hermanas. Entonces, hermanos, vamos a hacer lo que debemos hacer. Ábrele tu corazón a Jesucristo. Deja que el Espíritu Santo haga la obra en ti. No te salgas de los procesos de Dios. No trates de tomar atajos para llegar al Padre, porque no hay atajos para llegar al Padre, sino es por medio de Jesús. Y Él te ayudará a perdonar. Él te ayudará a entregar la ira, a despojarte de la ira, la amargura, el dolor, todo. Y te convertirás en alguien obediente. Obediente.